Llevo con este vídeo en mis notas muchísimo tiempo, pero es que antes quería hacer el análisis de Wicked, ya que se llevó el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, algo que, en mi humilde opinión, también se merecía la película de la que vamos a hablar hoy. Hola, soy Almudena, en este canal hablamos de cine y de moda, y hoy ha llegado el momento de hablar del diseño de vestuario de la película Nosferatu. La que no solo ha sido una de las películas más esperadas del año, sino que también su vestuario es una auténtica joya del cine de terror. Así que acompáñame a analizar cómo la moda y el simbolismo se entrelazan en esta historia de horror gótico. Esta nueva versión de Nosferatu está dirigida por Robert Eggers, director conocido por películas como El Paro no, eso es lo que estoy yo, en El Paro. Esta nueva versión de Nosferatu está dirigida por Robert Eggers, director conocido por películas como La Bruja, El Faro o El Hombre del Norte. Y en todas ellas, Linda Muir ha trabajado como diseñadora de vestuario. Y por supuesto, Nosferatu no iba a ser una excepción. La historia de Nosferatu está ambientada en la Alemania de 1838. Este periodo marca una transición entre el periodo napoleónico y la época victoriana, siguiendo el estilo romántico en la moda con influencias aún del estilo imperio. Para que nos situemos más o menos, en esta época la vestimenta femenina estaba marcada por corsets más marcados que en la época rococó, pero aún estructurados, faldas amplias con enaguas, pero no tan exageradas como en la época siguiente, y bandas abullonadas o guillots, así como detalles bordados con predominio de colores oscuros, sobre todo en las clases más humildes. Los hombres, por su parte, vestían con pantalones ajustados, chalecos y levitas largas. También eran comunes los abrigos largos y como accesorios normalmente llevaban sombreros de copa. Los colores que usaban solían ser oscuros y sobrios en concordancia con la moda del romanticismo. El marco histórico de esta película es crucial, ya que el vestuario de Nosferatu no solo debe reflejar la época, sino que también el tono de la película, gótico, oscuro y decadente. Una vez entendido todo esto, vamos a centrarnos en cada personaje y hablar un poquito de su vestuario. Helen es el alma de la historia y su vestuario refleja su transformación. Comienza con tonos marfil, azul pálido, simbolizando su inocencia y su vulnerabilidad. Pero conforme la influencia de Orlok crece sobre ella, su vestuario se vuelve más oscuro y más estructurado, como si visualmente estuviera atrapada en su destino. Un detalle muy curioso en el vestuario de la protagonista es que jamás lleva el cuello tapado. Incluso cuando otros personajes van muy abrigados, su cuello siempre permanece expuesto. ¿Casualidad? Para nada. Y es que Helen lleve el cuello descubierto durante toda la película es una elección estilística muy clara. El cuello desnudo enfatiza su papel como presa del vampiro, aumentando la sensación de peligro. Otro detalle súper curioso es que hay un par de escenas en las que la vemos solo en corsé y lo lleva atado por delante en vez de por detrás. Y es que esto no solo es un detalle estilístico, también es un detalle narrativo. Nos están contando que Helen y su marido no tienen tantos recursos. Al no tener tantos recursos, no tienen sirvientas que le ayuden a vestirse como era común en esa época. Por lo que Helen tiene que vestirse ella misma y la única forma en la que tiene de atarse el corsé es así, por delante. Así, este detalle del vestuario lo que hace es realzar su posición social. Dejando a un lado los detalles, me gustaría hablar de varios de los vestidos que lleva, porque es que son súper bonitos. Es que son preciosos, es que... El vestido azul, qué bonito, qué obra de arte. Tiene un nivel de detalle espectacular con ese encaje delicado y una paleta cromática que refuerza la melancolía del personaje. Como ya he dicho un montón de veces en mis vídeos, el azul es un color que se puede asociar a la tristeza e incluso a la muerte. Y aquí lo que hace precisamente es reforzar la fragilidad de la protagonista. Además, la combinación en esta escena del vestido azul con el ramo de lilas es clave. Y es que voy a hablar de las lilas en un segundo. Además, el escote del vestido es como muy amplio y lo que hace es dejar ver las clavículas y los hombros, reforzando pues eso, su papel de víctima, ¿no? De presa. Por otra parte, el vestido de novia también me parece espectacular. Algo que no se aprecia del todo en la película es que no es blanco puro, sino un marfil así como con un matiz amarillento. En el contexto de la película, este tono puede simbolizar no solo la pureza y la inocencia de Helen, sino también un presagio de muerte y de sacrificio. Y por supuesto, cómo no hablar de la corona de flores, que es un detalle súper significativo, porque de nuevo son lilas. Y es que las lilas son un constante en la película y tienen un significado muy profundo. Él las usa en su ropa, en el cabello o incluso hay referencias olfativas. La incorporación de estos elementos no solo destaca su inocencia y su pureza, sino que también presagian su sacrificio final. La elección de estos colores y los motivos en su vestimenta, lo que hacen es subrayar de nuevo su papel como una figura trágica y su vínculo de nuevo con la muerte. Y es que las lilas en particular pueden llegar a simbolizar muchas cosas. En una escena clave, Thomas le entrega a Helen un ramo de lilas antes de partir en un viaje prolongado.
Ellen, visiblemente perturbada, le pide que se deshaga de ella y comparte un sueño que tuvo en el que se casa con la muerte, rodeada del aroma de las lilas. Esta reacción sugiere que Ellen no asocia las lilas solo con el amor, sino ya con la muerte y la pérdida, posiblemente anticipando su propio destino trágico. Y es que las lilas tienen simbolismo en muchísimas culturas y mitologías. Por ejemplo, en la mitología griega está asociada a la historia de Perséfone, quien es raptada por Hades y llevada al inframundo, simbolizando como una especie de transición entre la vida y la muerte, ¿no? Esta referencia mitológica lo que hace añadir una capa adicional al simbolismo de las lilas en esta película, relacionando a Ellen con temas como el sacrificio y el renacimiento. Con el personaje de Anna, por otra parte, creo que hacen un buen trabajo mostrando la diferencia económica que tiene con Ellen. Sus vestidos son mucho más elaborados, las telas son mucho más brillantes y los peinados más sofisticados, lo que refleja su posición social privilegiada. Sus prendas están claramente trabajadas para realzar esa diferencia con Ellen, cuyo vestuario es mucho más simple y funcional. En general, los vestidos de esta película están muy detallados y muy conseguidos. Pero si nos ponemos quisquillosos, por supuesto, también podemos hablar de cosas que puede que no estén del todo bien. Y es que lo que me pasó a mí es que, viendo la película, había algo en los vestidos como que no me terminaba de encajar. Y es que, por mucho que queramos, las telas que se utilizan ahora para hacer estos vestidos no son las mismas que se utilizaban antes. Al final, hoy en día usamos una tecnología completamente diferente para hacerlas. Las telas de antes eran mucho más finas y por lo tanto menos pesadas. Así que aunque hagamos un vestido con un corte exactamente a un vestido de antes, no va a salir igual. A la hora de tener unas telas que pesan tanto, tira para abajo, el vestido como que cae más. Y esto es exactamente lo que pasa en esta película. Esto hace que las faldas no tengan apenas volumen y caigan como demasiado. Y puedo llegar a comprender que esto sea como una elección estilística de no querer que los personajes femeninos parezcan como demasiado muñecas. Y no es lo que a lo mejor visualmente buscaban. Pero es que justo esta ausencia de volumen no pasa solo en la falda, sino también pasa por arriba. Y es que en la época se usaban muchos rellenos para lograr como formas determinadas. Y en este caso querían que todo fuera como mucho más redondo. La primera vez que vi este traje me pareció que quedaba como raro. Pero queda raro justo por esto. Porque el corte de este vestido no está hecho ni con el tejido adecuado, ni con la estructura de relleno adecuada. Aunque esto, al igual que las faldas, también puede ser una elección visual. Y es que así, sin estos rellenos, Ellen parece como mucho más consumida, mucho más frágil, que es a lo mejor precisamente lo que buscaban. No lo sé. Les doy el beneficio de la duda, no lo sé. Respecto a los trajes de los hombres, por supuesto también hay cosas buenas y malas a mencionar. Las camisas y los chalecos están muy bien trabajados, tienen detalles sutiles, pero sin llegar a ser muy recargados, manteniendo un equilibrio entre autenticidad y simplicidad. Todo tiene mucho detalle, pero a la vez como que no. Y es que ahora explico esto. El conde Orlok es el personaje más icónico de la película y su vestimenta juega un papel fundamental en transmitir su naturaleza cadavérica y atemporal. Su vestuario refleja su origen noble y acaudalado, pero con evidentes signos de deterioro debido al paso del tiempo. Muir tuvo que diseñar un atuendo que mostrara decadencia, añadiendo detalles de putrefacción y desgaste. Aunque la película se sitúa en 1838, Orlok conserva estilos de vestimenta anteriores, lo que subraya su desconexión temporal y su naturaleza sobrenatural. Su abrigo largo y oscuro no solo refuerza su silueta inhumana, sino que parece una extensión de su propia sombra. Los tejidos gastados con una textura casi fúnebre lo hacen ver como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Respecto a Thomas, aunque su vestimenta me parece adecuada para la época, es aquí donde quiero hablar de lo que he mencionado antes, de que todo tiene mucho detalle pero a la vez no. Y es que para mí me parece como que su ropa está como demasiado nueva. Se deja claro que no es de una familia que tenga mucho dinero. Entonces no tiene sentido que su ropa esté en perfectas condiciones. Debería estar como más pasada, más usada. Además, por ejemplo, en esta escena, cuando llega al hostal después de un largo viaje, ¿por qué su ropa está impoluta? Se supone que viene de recorrer un largo camino. Posiblemente pues, se mancharía o sudaría, etc. Tiene mucho menos sentido cuando te das cuenta que la ropa de los romaníes sí tiene estos detalles, pero la de él no. Pero es que esto en general creo que le pasa a todos los personajes y es que su ropa parece que nunca ha sido llevada antes, lo cual no tiene mucho sentido porque hay muchísimas técnicas de envejecido de prendas. Y es que de nuevo puede que esto sea una lección estética, pero en mi opinión que la ropa esté tan nueva y tan perfecta lo que hace es que parezca todo como mucho más teatral y mucho menos realista. Pero bueno, como ya he dicho, puede que lo que buscaran sea justo eso. Con Friedrich pasa exactamente lo mismo que con Anna. Si los comparamos con los trajes de Thomas, los tejidos usados tienen mucho más detalle, más brillo, más patrones, muestran de una forma muy sutil la diferencia económica.
Por otra parte, los trajes de Alvin pueden que sean mis favoritos de los hombres. Muestran un poco más de excentricidad a diferencia del resto de personajes masculinos. Tienen mucho más detalles, incluso en los zapatos. Es más llamativo y se sale un poco más de la norma, pero no demasiado. Es decir, muestra su personalidad extrovertida, pero siguiendo unos patrones para no ser repudiado como por la sociedad, ¿no? Con todo esto dicho, el vestuario de Nosferatu no solo es un reflejo de la época, sino que también es una herramienta para potenciar el horror. Cada detalle, cada textura y cada tono nos sumerge en un mundo donde la belleza y la muerte se entrelazan. Ellen no solo viste su destino, sino que lo encarna, convirtiéndose en un espectro viviente atrapado entre el amor y la condena. Definitivamente, en mi opinión, esta película merecía mucho más reconocimiento y no entiendo por qué no se llevó más premios. Aunque al final yo creo que ya estamos acostumbrados a que los Oscars no sean como muy fan de las películas del género de terror, no sé por qué. A pesar, bueno, de que no se haya llevado tantos premios, es una cosa que a mí en lo personal me da igual, porque al final lo que importa es el impacto que una película deja en ti, ¿no? Y a mí personalmente me encanta. Y me la vería 1.000.000 de veces porque me parece muy bonita. Pero como siempre, ¿qué opináis vosotros? ¿Notasteis alguno de los detalles que he mencionado? ¿O incluso habéis notado detalles que yo no he mencionado porque se me han pasado? Que puede haber, ¿eh? Contádmelo en los comentarios porque os leo y me encanta debatir de este tipo de cosas con gente. Como siempre podéis seguirme en TikTok, que por ahí subo vídeos cortos relacionados con estos temas de cine y moda. O a veces también subo tonterías que me van apeteciendo. Me vendo súper bien. No sirvo para esto. Y por supuesto también podéis suscribiros a mi canal para ver cositas de cine y de moda. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!